es la mitigación y para la adaptación al cambio climático. A esto añadimos seguramente y vamos a ir estudiando y vamos avanzando poco a poco acciones que van a ir contribuyendo tanto a la mitigación como a la adaptación al cambio climático. Recordar que estamos en este quinto módulo definido o denominado como adaptación a cambio climático. ¿Sí? Bueno, teníamos para el día de hoy un cuestionario que responder y bueno, como siempre, ya está hasta las 7 de la noche, ¿no? Entonces, han respondido casi la mayoría. Entonces, inmediatamente yo creo que vamos a proceder a revisar este cuestionario, no sin antes un poquito recuperar algunos criterios de los planes de nacionales de adaptación a cambio climático, ¿no? Eso habíamos estudiado el día de ayer, planes nacionales de adaptación a cambio climático, con obviamente la, el ejemplo del plan nacional que tiene España, ¿sí? Y bueno, anoche y seguramente en el transcurso de hoy día ustedes han estudiado y han revisado cómo estamos en América Latina, ¿no? A partir de un documento que les he facilitado. Y este documento indudablemente está incluido en lo que es la Autoridad Nacional de Madre Tierra, ¿no? Cuando uno ve las publicaciones de la Autoridad de Madre Tierra, va encontrando este texto que se denomina Medidas de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático en América Latina y el Caribe, que es una revisión en sí hecha por la CEPAL. La CEPAL es la agencia justamente de las Naciones Unidas para lo que es información estadística, básicamente, ¿no? Y Bolivia es parte justamente de es un país miembro de las Naciones Unidas. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a pasar directamente a... Me esperan un segundito, por favor, tengo una pequeña distorsión. Ahorita podemos arreglecito y vemos. Ya un segundito, por favor. Bueno, con las disculpas del caso, porque justamente había mucha bulla cerca de casa, entonces ya, bueno, ya hemos podido solucionar este pequeño tema, ¿sí? Espero, bueno, que hayan disfrutado de la lectura de este documento que les he pasado el día de ayer y obviamente les tenía que revisar para el día de hoy. Bueno, inmediatamente pasemos a lo que nos toca. Bueno, solamente antes de comenzar esto, quiero hacerles algunas menciones, ¿sí? Permítanme, y esto lo voy a hacer con la presentación siempre que tuvimos el primer día, ¿sí? Permítanme un segundo, por favor. Ya, ahora sí, permítanme presentarles.
Bueno, este es nuestro cronograma oficial de clases, ¿sí? Entonces, por si acaso, para todos los que estamos viendo, es justamente estamos estudiando, hemos hablado de la presentación del módulo, evaluación de impactos, perdón, adaptación primero a cambio climático, este es el cuestionario 2 que estamos realizando, que este es el 2. El día de mañana, bueno, hay muchos que están con mucho trabajo, entonces la adaptación a cambio climático no les voy a dar cuestionario para mañana, sino vamos a tener una clase que yo les voy a dar justamente estos temas de cambio climático. Esta noche, hoy día, no van a tener cuestionario para mañana, sino mañana vamos a tener una presentación que yo se los voy a dar sobre tanto lo que es el CND, o sea, los compromisos nacionales que nosotros estamos desarrollando, y también cuál es la política nacional de cambio climático en términos también de mitigación y adaptación que data del 2016. Tal vez lo han visto, pero conmigo vamos a ver específicamente los temas que recién lo ha sacado el doctor Torrico, que mi docente justamente en temas de cambio climático, y es él trabaja en la Autoridad Nacional de los Derechos de la Madre Tierra. Entonces, esto parece interesante porque orienta mucho la política nacional sobre estos temas, ya que la política misma ha sido, ya que está como que un poquito antigua, ¿no? Ha sido formulada bajo el ministerio, cuando estaba la ministra Alexandra Moreira, el año 2016. Entonces, sí, yo trabajé también en ese tiempo para la gobernación de Cochabamba. Entonces, pero justamente la política como queda un poco uh, pasadita. En este caso lo vamos a revisar y vamos a contrastar mañana justamente con con el CND, ¿no? Cuáles son los compromisos que tenemos al 2030, ¿sí? Entonces, mañana mismo vamos a sortear grupos y tal vez ustedes ya tienen grupos definidos. Eso quería consultarles, porque a veces cuando yo ya llego ya tienen grupos definidos, que han trabajado con Wilman, que han trabajado tal vez con Castor, ¿no? Marco Antonio Rico, no sé. Entonces, justamente eso, para poder, digamos, repartir trabajo, esto para el día lunes, ¿no? No sé si alguien ha levantado la mano o si quiere decir algo, alguien, antes de comenzar. Bueno, yo, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. La consulta es, ¿cuántos son por grupo? Bueno, en sí, no sé si tienen grupos anteriores, eso sí es en la primera consulta. Yo necesito como 4 a 6 grupos, ¿no? Sí, Necesito un tenemos grupo. grupos anteriores que han ido cambiando, ¿no? Según el módulo. La cantidad de estudiantes que somos es cerca de 30, 32, entonces en Sí, base a ello son se puede 29. dividir. Ya, entonces, bueno, entonces si hay una libertad para elegir, entonces, bueno, para indicar, eh, les voy a dejar que mañana viernes, después de la clase que vamos a dar, ustedes voy a dar los temas, ustedes eligen su grupo y de ahí vamos a sortear a quién le toca cada tema. Y esto lo vamos a poder, ustedes lo van a desarrollar el día lunes, ¿sí? A ver, permítanme mostrarles de nuevo. El día lunes, el día lunes van a desarrollar estas medidas de adaptación en temas de control de erosión y temas de control, digamos, hidrodinámico. Eso va a ser el día lunes. Entonces, el día lunes no nos vamos a conectar, sino va a ser un trabajo que ustedes van a hacerlo por grupos. Entonces, les voy a dar toda la clase del lunes para que preparen su presentación y entre el martes y miércoles vamos a hacer las presentaciones, ¿sí? El día martes seguramente 3 medidas agrosilvopastoriles que son basadas en control biológico, bioingeniería y todos esos temas que van esto, 3 grupos, y el miércoles nos tocarían otros 3 grupos, ¿sí? Entonces, eso para estos 2 días, por si acaso, reiterando que el día lunes ustedes trabajarían por grupos y no tuviéramos una clase virtual, sino ustedes virtualmente se juntarían para
armar su presentación del 29 y 30, por si acaso, ¿sí? Entonces, ya que tienen harto trabajito, entonces por eso ya no les voy a dar el cuestionario, hoy día no les voy a dar el cuestionario 3 para mañana, sino yo les voy a desarrollar la clase el día de mañana, ¿sí? Entonces, eso nomás como comentarios de cómo estamos siguiendo nuestro módulo para que ustedes tengan también un seguimiento racional de lo que estamos haciendo y obviamente cómo vamos a llegar al final del módulo, ¿no? Jueves y viernes de la siguiente clase vamos a tener clase conmigo nomás, entonces tal vez haya un trabajito, pero no, seguramente es solamente conmigo y vamos en algún caso a revisar algunos de sus perfiles de los que me toca revisar, ¿no? Pero eso ya vamos a ver con calma. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda al respecto hasta ahora de lo que estamos llevando. ¿Algo les ha quedado, algún comentario, alguna sugerencia antes de proceder a la revisión de nuestro cuestionario número 2? Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora comenzamos con nuestro texto, el texto que estamos revisando, que hace referencia justamente a estas medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Permítanme entonces hacer una pantalla para que obviamente nos pueda motivar en lo que estamos haciendo, ¿sí? Un segundo. Ahora sí. Bueno, lo que estamos haciendo es una revisión de este texto que se llama Medidas de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático. Si bien es un texto de 75 páginas, el documento conceptual principal no pasa de 30 y tantas, ¿no? Entonces, y lo demás son anexos, pero creo que son temas muy interesantes porque ya les decía ayer, ¿no? Algunos problemas de la mala adaptación y que no tengamos medidas de mitigación, va a ser un incremento de la pobreza, incremento de los incendios, problemas en la producción y eso como una consecuencia de que los alimentos, las verduras y las hortalizas, todo lo que son los alimentos van a costar más, ¿no? Entonces la factura se nos va a pasar a los bolsillos de todos los ciudadanos, entonces eso va a ser complicado, ¿no? Todo va a costar más porque nos va a costar más producir y obviamente va a estar complicado. Bueno, entonces partamos con este cuestionario que estamos nosotros desarrollando y veamos la primera pregunta. A ver, le vamos a consultar por favor a Celina Alarcón. Celina, muy buenas noches. ¿Nos puedes indicar cómo respondiste la pregunta número 1, por favor? Sí, buenas noches, ingeniero. La primera pregunta la respondí así, que la población actual era de aproximadamente de 7.000 millones de habitantes y esto representaba una tasa de emisiones entre el 6.7 y 7 toneladas de dióxido de carbono y que para el año 2050 se proyectaba una población de 9.000 millones de habitantes y tendría una tasa per cápita de 2 toneladas. Eso respondí, ingeniero. Está perfecto. Justamente esta pregunta es clave, que obviamente no va mucho al tema de adaptación y mitigación, pero es importantísimo saber cuál es la tasa de producción y obviamente cuánto tenemos que reducir al 2050, ¿no es verdad? Lo que queremos ahorita no se está debatiendo que se frene el cambio climático, sino hasta cuánto podemos aguantar, ¿no? 1 grado ya es muy difícil, 1.5 grados es más razonable, 2 grados es normal, pero puede subir al 2050 4 grados, entonces estamos en graves problemas, ¿no? Entonces, esta pregunta sí es fundamental porque obviamente nos da, ¿no? Una idea de cuánto. La primera presentación, si recuerdan, yo les había indicado que Bolivia apenas es
0.01% responsable de la emisión de gases de efecto invernadero. 0.01%. Imagínense, es bastante bajo, ¿no? Obviamente porque no somos un país industrializado, pero por el otro lado, la tasa de generación, obviamente, de gases de efecto invernadero per cápita en Bolivia es altísima, ¿no? Es altísima. Entonces, eso sí hay que comparar, ¿no? Estamos comparando que Bolivia tiene una población ya con 12 millones, 13 millones de habitantes tenemos en Bolivia, comparado con una población, por ejemplo, de Japón, 219 millones, ¿no?, de habitantes. Estados Unidos, 355 millones de habitantes. Entonces, claro, son poblaciones mucho más altas, ¿no?, en cantidad. Y obviamente ahí puede haber algunos temas. Bueno, muchísimas gracias, Celina. A ver, vamos a preguntarle tal vez si nos puede corroborar este dato. Fabiana Jiménez, por favor, si está por ahí. ¿Cómo ha respondido Fabiana? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Fabiana. Bueno, se tienen las mismas cantidades en cuanto a habitantes, actualmente 7.000 millones y emiten de 6.7 a 7 toneladas de dióxido de carbono. Y para ya proyectarlo al año 2050 es de 9.000 millones y tiene una medida global de 2 toneladas per cápita. Sí, creo que es casi como pregunta cerrada, ¿no? Entonces, bueno, cuando Sí. yo hago cuestionarios de documentos un poco grandes, les indico la página donde tienen que sacar la información, ¿no? Así, si bien a mí me encantaría que lean todo el texto, pero a veces no siempre tienen todo el tiempo porque a veces trabajan y tienen otras actividades. Entonces ya les pongo la página de donde tienen que sacar la información para que sea un poco más fácil la lectura, ¿sí? Bueno, yo creo que esa pregunta ya la podemos pasar, entonces ya tenemos una idea cabal de cuánto más o menos es la producción per cápita que tenemos de gases de efecto invernadero. Altísima, ¿no? Altísima. Y esto obviamente está muy referido a que tenemos esta población humana tan requiriente de bienes, tan requiriente de herramientas, de vehículos, tan requiriente de cosas materiales, ¿no? Somos demasiado dependientes de esto y requirientes, ¿no? Ya les decía el día lunes, ahí es donde nos complicamos. Y obviamente, claro, la oferta está y la demanda, entonces, la demanda está, entonces la oferta aumenta y ahí es donde vamos incrementando los gases de efecto invernadero. Bueno, pasemos a la pregunta número 2. Dice, copia el cuadro 3 de la página 19 y aumenta una columna comentando tu opinión sobre los riesgos clave identificados. Entonces, permítame, entonces, voy a poner la página 19 de nuestro texto y vamos a ver cómo respondieron algunos de sus compañeros. Vamos a la página 19 para que sea más orientador. 15, 16, 17. Esta es la página 19, ¿no? Bueno, aquí estamos. Entonces, a ver, dice, tenemos impactos sobre la agricultura, disminución de la producción y calidad de los alimentos, ingresos más bajos y alza de precios, ¿no? Justamente lo que les decía. A ver, sobre este punto, el punto de agricultura, Talía, ¿estás por ahí, Talía? ¿Qué más has incluido, por favor? Talía Marimar. Sí, Talía Marimar. Ok, buenas noches. Bueno, Buenas yo noches. comenté que se tiene, una alta reducción de productos debido a los cambios climáticos que se presentan hoy en día. Y eso por falta de estrategias o informaciones para su mejor rendimiento de los productos. Sí. Muchísimas gracias, Talía. A ver, tal vez Indira, tal vez si nos puede comentar qué ha respondido sobre la agricultura. Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas Creo noches. que esta vez di un poco mal porque
como decía aumentar una columna, o sea, comentando la opinión, entonces yo entendí que del cuadro había que aumentar una columna, entonces comenté en general. Ah, ya, no, no hay problema. A ver, ¿cuál fue tu comentario general? No hay ningún problema. Puse que particularmente, o sea, los riesgos claves, como indicaba, abarca varios campos, ¿no? Donde el impacto que trae consigo mismo. Pero todo ello igual se asocia a un impacto que mueve al mundo, que es la economía. ¿Ya? O sea, por otra parte, los riesgos claves podrían ser una respuesta a la nueva adaptación, es decir, no aumentar estos impactos. Si bien no se puede recuperar lo que en un tiempo atrás se tenía, pero se puede evitar la mayor pérdida y, o sea, por lo menos tratar de no aumentar, ¿no? Gracias a los riesgos claves pueden ser, o sea, puede ser una pérdida de biodiversidad como la reforestación de la misma, ¿no? Subsanar un poco, esa sí es una respuesta, porque ahí menciona, ¿no? En la biodiversidad esto. Entonces, es una respuesta a eso, puede ser una reforestación. Ahora, digamos, otro caso, como dice en zonas urbanas, la inundación por precipitaciones, justo eso está mencionando, si no estoy mal, aquí hay una parte de agua que dice inundaciones en áreas urbanas relacionadas a la precipitación extrema. Entonces, esa parte, ese riesgo clave identificado puede servir como para crear sistemas de drenajes que disminuyan dicha inundación. Muchísimas gracias, estimada Indira. Creo que ahí hay dos puntitos que a mí me toca aumentar. Y esto lo vamos a ver la siguiente semana, el día martes, lo vamos a ver cuando estemos hablando del control de la erosión como una medida de adaptación y mitigación del cambio climático. Hay un documento de la FAO que indica justamente que la reforestación sí es importante para el control de la erosión y obviamente también es fundamental para generar obviamente sistemas mucho más resilientes al cambio climático. No obstante, una mala adaptación puede ser utilizar especies exóticas que en vez de ayudar a una adaptación puedan provocar graves problemas. En este caso, por ejemplo, y bueno, ustedes no son forestales, pero yo trabajo mucho tiempo con forestales, y el tema pasa que, por ejemplo, si colocamos, sí, bueno, ustedes también deben conocer los eucaliptos. Los eucaliptos son bombas de agua, ¿no? Entonces ahí, en vez de hacer una buena adaptación, estaríamos haciendo una mala adaptación cuando colocamos, por ejemplo, estas especies exóticas que serían, por ejemplo, el pino o el eucalipto, altamente requerido en el campo, les digo. Es altamente requerido el eucalipto y el pino, pero el eucalipto altamente hace secar todo lo que son vertientes, casi un individuo, a cada arbolito se llama individuo, por si acaso, así lo van a escuchar de los ingenieros forestales. Un individuo puede tomar de 500 a 700 litros por día, ¿no? Entonces también su evapotranspiración es bastante alta, su crecimiento es rápido, pero obviamente hacen secar muchas vertientes. Entonces, ese en vez de ser una buena medida puede ser una mala adaptación. ¿Y por qué no el pino? El pino tiene acículas que caen al suelo y acidifican el suelo. No se olviden que las plantas también compiten por el territorio. Entonces lo que buscan es que se expanda solamente esa misma especie. Entonces el pino acidifica el suelo y no deja crecer otro tipo de cobertura vegetal. Solo crecen honguitos y crecen algunas otras cosas. Entonces el pino también es complicado. Entonces, ¿cuál será la solución? Me pueden preguntar. Entonces ahí, por ejemplo, será la forestación con especies nativas, ¿no? De esto vamos a hablar ampliamente la siguiente semana, por si acaso. Es un tema apasionante en estos temas. Y el segundo tema que lo... Y adelante, por favor. Ay, perdón que le interrumpa. Es que justo cuando toca ese punto, o sea, en todo lo que hemos transcurrido del módulo, hay una parte en donde dice, ¿no?, que podemos plantear soluciones ingenieriles. Pero en la bioingeniería ese es el mayor, no sé si decir complicación o problema, lo que dice de que es complicado, o sea, tratar de modificar genéticamente especies para que puedan sobrevivir a todo cierto tipo de adaptación, por así decirlo, a cambio climático, sin tener que, o sea, afectar a la otra cadena que conlleva, ¿no?, en la naturaleza, ya sea en la vegetación o en los mismos animales, ¿no? Eso es como que el mayor problema, el riesgo
Mientras no afectes otros ecosistemas, o sea, es como que podría ser factible esto de hacer respuestas o soluciones bioingenieriles, como modificar genéticamente alguna especie. Sí, pero ¿para qué modificar alguna especie exótica si tienes especies nativas que puedes colocar? O especies nativas o que las asumimos como nativas, que han ido ampliamente, digamos, no tienen problemas, ¿no? Por ejemplo, los alisos, por ejemplo, la quichuara, por ejemplo, el polilepis, ¿no? Entonces, hay una serie de especies que las consideramos, algunas son nativas y algunas que las consideramos nativas, como por ejemplo la retama, ¿no? Que sin necesidad de una adaptación o una modificación, son consideradas como nativas, pero digamos no tienen problemas justamente de adaptación y más bien ayudan al medio ambiente, ¿no? Entonces, pero este temita, estimada Indira, yo creo que lo vamos a ampliamente discutir la siguiente semana, ¿no? Guárdate Ay, estos temitas, vamos a verlo la siguiente semana. Vamos a estudiar también cómo son las raíces pivotantes, qué tipo de raíz se requiere para sostener el suelo, ¿no? Y obviamente no ujú. vamos a entrar mucho a temas de requerimientos de agua y todo eso, pero vamos a hablar de este tema la siguiente semana. Sí, Inge, gracias. pero Sí, una última adelante. cosita, así para terminarlo. O sea, el punto de eso es que, como dicen, ¿no? Que se puede poner, o sea, en vez de otras, sino especies nativas. Pero, o sea, precisamente por eso es que se está desarrollando, porque debido a lo que es el cambio climático, actualmente las mismas especies nativas que, o sea, surgían ya no están pudiendo lograr sobrevivir, o sea, puede llegar a tener hasta la misma pérdida de esa especie. Y lo que se quiere con eso es de que al modificarlas genéticamente es de que puedan lograr sobrevivir y no extinguirse. Más que todo eso que le lleva. No, sí, indudablemente. Sobre eso hay que ir viendo, ¿no? Sí. Hay muchos patógenos, indudablemente, que hoy en día afectan a los, perdón, a las especies, ¿no? Hace unos años, y tal vez algunos de sus compañeros también recuerdan, hubo un ataque a todas las retamas. Le creció un pulgón negro y mató a gran cantidad de retamas. Yo tenía una retamita en casa y la mató también, ¿no? Entonces, y estos son fruto del cambio climático, ¿no? Entonces, en algún caso, obviamente la modificación genética va a tal vez ayudar en estos puntos, ¿no? Nada está cerrado, pero sí hay que evaluar muy responsablemente el tipo de especies o la combinación de especies que se debe colocar para una buena adaptación al cambio climático. Y el segundo punto que también indicaba Elvira, se hace referencia a los sistemas de drenaje urbano sostenible, a los SUDS, así se denomina, sistemas de drenaje urbano sostenible, ¿no? Que ya han sido implementados en varios lugares, que justamente lo que buscan es retener el agua de lluvia, ya sea en los techos de los edificios, ya sea tener pavimentos porosos para reducir los picos de los hidrogramas de crecimiento. Entonces, todos estos temas pueden ser muy interesantes y esto como que son escenas del siguiente capítulo que lo vamos a ver la siguiente semana, ¿sí? Pero por lo menos ya vamos dando algunos antecedentes para lo que estamos queriendo estudiar, ¿sí? Ahora sí, continuamos por favor con Talía. Talía, eh, ¿nos puedes comentar un poco cómo, Talía Quispe, ¿no? Sí, ¿Cómo, buenas noches. qué le aumentaste al tema del impacto sobre el agua? Antes de que puedas decir, yo voy a leer, ¿no? Agua, dice, disponibilidad de agua en regiones semiáridas y dependientes del derretimiento de los glaciares e inundaciones en áreas urbanas relacionadas con la precipitación extrema. A ver, cuéntanos, por favor, Talía. Ya. Inicialmente, en mi opinión, he empezado con una noticia que me ha impactado demasiado. La voy a leer. Dice, Por favor. la noticia dice así: en Potosí, comunarios de algunos municipios se organizan en jornadas de oración para pedir que se produzcan precipitaciones pluviales.
Cristo del cielo, Aguatatay, dijo a través de un megáfono un campesino que junto a hombres y mujeres subieron hasta el cerro Pucaorco en el municipio de Betanzos para pedir al Supremo Creador que llueva en esa población. Esta noticia la publicaron el 16 de noviembre del 2022. Como opinión propia, el agua es tan vital y necesario. Es muy importante el uso responsable de este elemento. En la agricultura, un sistema tecnificado de riego, en el abastecimiento público, generar hábitos de uso responsable de este elemento. Se debe incitar a la población, tal vez a la implementación de inodoros secos, porque yo veo en los inodoros, ¿no? Donde se desperdicia, por así decirlo, una gran cantidad de agua. Una persona gasta hasta 1000 litros de agua al año solamente usando los inodoros. Esa sería mi opinión, ingeniero. Muchísimas gracias, estimada Talía. Hayas tocado un tema del conocimiento y has tocado un tema que trasciende a lo que son los saberes, bueno, a los conocimientos formales, a los conocimientos académicos. Y esto es parte de lo que se denomina, bueno, parte de la epistemología, ¿no? Estás entrando a temas filosóficos. Y en temas filosóficos también todo tiene un respaldo, ¿no? Obviamente, hoy en día la investigación no solamente se hace disciplinar ni multidisciplinar, sino transdisciplinar. Las investigaciones son transdisciplinares. Pero tú has tocado otro punto que entra dentro de la transdisciplinariedad, así, denominada, ¿no? Donde entramos a temas teológicos, ¿no? Donde la fe es parte del conocimiento o de un saber, ¿no? Entonces, yo no voy a discutir, obviamente, temas teológicos, sino respetar siempre la actitud, obviamente, respetar los saberes y la fe de las personas. Hay un dicho que dice en italiano, fides et veritas, la fe es verdad, ¿no? Y obviamente sobre estos temas es importante la palabra exacta es entender, obviamente, respetar todos estos criterios. Obviamente, por la fe también se mueven montañas, dice, ¿no? Entonces, obviamente, no solamente puede ser las jornadas de mitigación, de adaptación que tengamos, sino también la fe de pedir a nuestro Supremo Creador, obviamente, que nos ayude. Y eso también es cierto y es verdad, es parte de los saberes que también a veces hemos perdido. Cuando nosotros hablamos con una persona mayor, él no tiene un conocimiento formal. El conocimiento es algo que se puede obviamente respaldar, ¿no? Con fórmulas, se puede respaldar con criterios, hipótesis, ¿no? Ya sea el tema, y no quiero entrar mucho en epistemología, pero obviamente tiene un respaldo filosófico, científico. Y los saberes no, son conocimientos dados como tal. Y obviamente la gente mayor tiene conocimientos. Ustedes saben, si aparece la hormiga, va a llover, y es seguro que va a llover, ¿no? Entonces, tiene un respaldo científico, conocimiento de cuántas hormigas tienen que salir para que llueva, no lo sé, ¿no? Pero esos son saberes, ¿no? Entonces, creo que había tocado Talía un tema también interesante, ¿no? Que es la fe. Y obviamente esto es parte de otro tema también importante. Gracias, estimada Talía. Vamos a pasar, por favor, a Nelly Ramos, por favor, si nos puede comentar cuál ha sido su respuesta del punto 2 de agua. Buenas noches, Inge. Lo que yo he opinado ha sido lo siguiente. El cambio climático ha registrado en los últimos años provocando escasez de agua. Escasez de agua en épocas de estiaje, lo que genera conflicto entre comunarios y eso es lo que he comentado. Muchísimas gracias. Me has hecho recuerdo, yo cuando trabajaba en el PROMIC no tenía yo, pero había una dirigente muy interesante en la zona de Cruzani, en Tiquipaya, ¿no?
doña Felisa Vargas, siempre la voy a recordar. Y en un video que se presentó en Suiza, ella dice, nosotros basamos la distribución de agua en usos y costumbres, pero con el cambio climático, ¿qué usos y costumbres vamos a respetar si ya no hay agua para repartir? Así lo indica en su video textual, lo indica doña Felisa Vargas. Es increíble, ¿no? Y obviamente sí, estos temas de la problemática del tema de turnos de agua, el tema de cómo reparto y cómo comparto cómo puedo repartir la escasez de agua, ¿no? Fácil es cuando hay mucha agua, ¿no? Pero cuando hay poca agua, ¿cómo reparto? Y obviamente cómo distribuyo el agua. Ese es un tema muy, muy interesante, gestión del agua, que podemos discutirlo tal vez en algún otro punto, ¿sí? Gracias, estimada Nelly. David Romero está por ahí. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo Buenas estás? noches, David. ¿Puedes comentarnos del agua o de biodiversidad y bosques? ¿De cuál quieres, o en general quieres hacer un comentario, por favor? El que guste, ingeniero, no hay problema. Depende de ti. Puedes hacerlo los dos también. El que es. Al de ti, Marí, mejor, ya. Exacto. No, haz el que más. Ya, a ver, de hago un poquito tal vez para incluso ver si he hecho un poquito mal y corregir tal vez también, ¿no? En agua he colocado, como fuimos observando a lo largo de los últimos años, vemos los derretimientos de glaciares, sabiendo que los glaciares son focos de agua dulce, dando otro aspecto negativo al mismo tiempo, agarrados de la mano con las precipitaciones extremas, que estas causan las inundaciones, dejando daños materiales, agrícolas y humanos. Muy bien. Bueno, solamente un comentario ahí, ¿no? Y esto debía estudiar tal vez con el doctor Villazón. En términos de cantidad de agua, la precipitación con cambio climático no varía demasiado, pero sí varía la agresividad de las lluvias, ¿no? Hay precipitaciones más intensas en periodos más cortos, ¿no? Entonces, eso debía estudiar con él, ¿no? Entonces, justamente, y es lo que está pasando, también son derretimiento de glaciares. Y esto se ve claramente en La Paz, ¿no? En Chacaltaya, en lugares muy, que eran bastante llenos de nieve, hoy en día se están prácticamente derritiendo y se está viendo la roca, ¿no? No sé si el otro quieres aportar un poco a biodiversidad y bosques. A ver, voy a leer yo primero, ¿qué dice? Sí. Modificación del cambio de uso de suelo, desaparición de los bosques, decoración de los corales y biodiversidad perdida de los servicios ecosistémicos. Bueno, ecosistémicos. Decoración de los corales, eso no nos toca a nosotros, porque eso es parte del mar. Pero a ver, ¿qué has respondido, estimado David, sobre esto? Mi opinión, la opinión mía es, la tala excesiva de árboles permite la alteración de ecosistemas en los bosques, perjudicando especialmente a la fauna silvestre, y además rebotando como resultado las extinciones de animales silvestres, provocando altamente la desaparición de bosques. También podemos mencionar los incendios provocados por las personas maliciosas dentro del bosque, causando el mismo efecto, la alteración de los ecosistemas en los mismos. Muchísimas gracias, sí, muy oportuno, está bastante bien. Después voy a ir haciendo algunos comentarios más, pero daremos la palabra a Wendy. Wendy, por favor, ¿estás por ahí? Wendy, ¿estás por ahí? No te escuchamos, Wendy. A ver, hasta que vuelva. Por favor, Daniel Silvestre, ¿está por ahí? Sí, muy buenas noches, Inge. Daniel, adelante, por favor. ¿Qué has respondido en biodiversidad y bosques? Bueno, empezando, ¿no? Siempre. Yo, perdón. O en general has respondido cualquiera. No, por puntos. Ya. Bueno, yo lo que he comentado he tocado más que todo conceptos específicos o más profundos. Por ejemplo, yo decía que la biodiversidad es muy importante para nuestro planeta.
ya que esta garantiza el equilibrio de los ecosistemas, donde la especie humana depende de ella, ¿no? Por eso es muy importante siempre cuidar, ¿no? En todos los aspectos o estos factores que a través de ellas nosotros sobrevivimos, ¿no? Como una especie humana. Y si somos vulnerables a todos estos riesgos y tratamos de evitar, ¿no ves? Ya desastres o riesgos, entonces cuidamos, ¿no? El medio ambiente o toda la parte del ecosistema. Entonces, tal vez comentar, ¿no? Que ya plantear, ¿no? Ya es hora de plantear, ya que Bolivia no cuenta todavía con un plan de adaptación. Entonces, y es tiempo, ¿no? De ya poder trabajar en estas áreas con planes de adaptación y mitigación. También poder, ¿no? Trabajar, bajar un poco el tema de vulnerabilidad y evitar, ¿no? Todos los riesgos y desastres que trae, ¿no? El cambio climático. Muchísimas gracias, estimado Daniel. Yo creo que es muy oportuno lo que indicas, ¿no? Obviamente cuando hablamos de biodiversidad y bosques, cuando perdemos una especie es para siempre, ¿no? Entonces, aquí hay un tema fundamental que es el ordenamiento territorial, ¿sí? Las ciudades crecen como hongos. La agricultura también se expande como hongos. Y obviamente existe un fenómeno que se llama fragmentación de bosques. La fragmentación de bosques lo que hace es que especies que tengan, eh, que van caminando por el bosque, al fragmentarse, obviamente ya no tienen estos lugares y empiezan a invadir zonas, bueno, a recuperar, intentar recuperar zonas donde antes vivían. Entonces, por ejemplo, ahí aparecen jaguares y todo eso en algunas parcelas, ¿no? Y obviamente las matan, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez está en Santa Cruz hacia Puerto Suárez, en la carretera, los monitos, los zorritos pasan la carretera y los atropellan. Eso se llama justamente, son los problemas de fragmentación de bosques que justamente logran lo que es la pérdida de biodiversidad. Entonces, estimo que la planificación territorial es fundamental como una política justo para poder ir logrando estos temas, ¿no? Creo que es importante. A ver, le voy a preguntar esto a Freddy. Freddy, por favor, ¿estás ahí? Sobre tema de salud, propagación de enfermedades transmitidas por vectores en altitud y latitud. Adelante, Freddy, si estás por ahí, ¿qué has respondido en tema de salud? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Bueno, en el tema de salud, lo que yo he propuesto responder es que hoy en día se puede ver que tenemos una falta de eficiencia de salud, ¿no? Porque últimamente con la aparición de esta enfermedad COVID, ha habido un colapso en los hospitales, ¿no? Ahí se ve que nos falta hospitales de primeros niveles, ¿no? Por ejemplo, en las zonas urbanas aquí por Chilimarca, por Tiquipaya, en zonas alejadas, solo hay postas de enfermería, o sea, son más, no puedo decir que es ni siquiera de tercer nivel, o sea, son más bajos y además solo atienden lo que son las enfermeras. Y entonces, ante estas situaciones necesitamos unas grandes infraestructuras para mejorar la salud, para atender mejor a la población y no perder así las vidas humanas. A veces, a causa de estas eficiencias, se pierde la vida humana, ¿no? En esperar, en atención y esas cosas. Eso responde Inge. Muchas gracias. A ver, tal vez si Diego Jiménez más puede dar algún criterio sobre temas de salud. ¿Está por ahí, Diego? Buenas noches, ingeniero. Sí, claro. Buenas noches. Adelante, por favor. Yo respondí, ingeniero. Como yo me pude dar cuenta que los factores que tienen en común casi todos los impactos es la temperatura, ¿no? Yo me enfoqué más en eso, que el aumento de la temperatura muchas veces ocasiona que las personas toman aguas contaminadas, ¿no? Los cuales causan enfermedades y
y ya que existen zonas muy alejadas de la ciudad, esto ocasiona que las personas mueran o estén muy enfermas, ¿no? Eso respondí, ingeniero. Ya, muchas gracias a ambos criterios. Creo que aquí es justamente lo que dice su compañero, ¿no? El incremento de la temperatura provoca que enfermedades que no se veían antes en ciertas ciudades ahora se vean, ¿no? Eh, por ejemplo, dengue. ¿Cuándo se habló de dengue en Cochabamba? Nunca. Y hoy en día estamos hablando de dengue, cuando era una enfermedad tropical, ¿no? Entonces, ahí empiezan a existir algunas enfermedades que no se presentaban antes, ¿no? Hay unos mosquitos que yo conocía por Puerto Suárez, que les llamábamos los vertebrados, porque eran enormes y cuando los matabas sonaba como que tenían huesos, ¿no? Y te entraban en el jean, te pasaban, ¿no? Y hoy en día ya ese tipo de mosquitos ya vemos en Cochabamba, ¿no? Mosquitos ya se ven en Oruro, ¿no? O sea, entonces quiere decir que el incremento de la temperatura está haciendo que enfermedades que se tenían o vectores que se tenían solamente en zonas tropicales ya estén expandiendo y estén pasando la cordillera y estén llegando y se estén dando como endémicos en los valles. Entonces, a eso se refiere esta propagación de enfermedades transmitidas por vectores en altitud y latitud, ¿no? Nosotros pertenecemos al trópico de Capricornio, ¿no? Normalmente los vientos se pasan de norte a sur, ¿no? Por eso estamos en este trópico, estamos en una zona tropical en general, ¿no? Y obviamente en alguna oportunidad pasa que por inercia pierde obviamente la energía que tiene estos vientos y entran los vientos del Antártico, de la parte sur de nuestro planeta, y ahí es lo que llamamos un surazo. Entra por la Argentina, se aloja en Santa Cruz y todo eso, y bueno, hasta que recupere la inercia de los vientos del norte, hace un bastante frío en Santa Cruz, ¿no? Entonces, pero lo que está pasando con mayor frecuencia es que ya estemos en alerta de enfermedades tropicales en ciudades de valle como Cochabamba o en el Valle Alto. Entonces, esto ya está generando obviamente que se expanda, ¿no? Imagínense esas enfermedades que son, bueno, el dengue es complicado, ¿no? Pero otras por virus, leishmaniasis, esos que comen la piel y todo eso, entonces eso ya se puede empezar a presentar si es que la temperatura va subiendo, ¿no? Puede ser un problema bastante complicado. Vamos a consultarle a Helen. Helen está por ahí, nos puede hablar sobre el tema de turismo. Y yo leo, pérdida de infraestructura, alza del nivel del mar y fenómenos extremos en zonas costeras. Bueno, pero esto, a ver, pérdida de infraestructura y a ver qué nos dice Helen. ¿Está por ahí Helen? Sí, ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo puse en cuanto al turismo es importante poner atención a la infraestructura, ya que muchos sectores solo dependen de eso, como por ejemplo el salar. Entonces puse eso. Solo de eso hablé porque, bueno, de las zonas costeras, todo eso no, A ver, nada que ver con nosotros, ¿no? Porque ahí puede haber tsunamis y otras cosas que no, bueno, no nos afectan a nosotros. Tal vez Ariel, si nos puede comentar si es que ha puesto algo. Ariel Guarachi, ¿está por ahí? Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Has comentado algo sobre el turismo o nada? Sí, comenté. Bueno, no puse realizar, ¿no?, un manejo integral de riesgo, ¿no?, para evitar un desastre. Como comentaba, ¿no?, mi compañera en el salario de Junior, ¿no?, porque falta, ¿no?, implementar, ¿no?, un manejo integral, ¿no?, de parte del municipio. Correcto. Aquí les quiero hacer un comentario en temas de turismo. No sé si ustedes han tenido referencia o conocen Villa Tunari. Todavía existe todavía un hotel Las Palmas, que está en la carretera, a un ladito al lado de
¿no? Este hotel, por temas de la crecida del río, creo que este lado es el 24 y el otro es el Espíritu Santo, ¿no? San Mateo, ¿no? San Mateo y Espíritu Santo son los dos ríos. Ha empezado a comérselo, el río. Y ha perdido como un bloque de cuartos este hotel. Imagínense, ha perdido infraestructura hotelera, ¿no? Un hotel hermoso que había en la zona de Yungas de La Paz, era el Victoria Resort. Era un hotel espectacularmente lindo y el rito que tenía para entrar al hotel, había un riachuelo que pasaba de agua permanente, cristalina, hermosa, que era, parecía el Cristal Mayo más o menos, ¿no? Así, igual en cantidad de agua, no era muy ancho y todo eso. Y llegó una riada y se lo ha llevado todo el hotel, ¿no? Entonces imagínense, claro, normalmente nosotros nos aproximamos porque son bonitos los lugares de recreación turísticos, el río, esa conexión con la zona, digamos, de bosques y todo eso, pero una crecida genera graves problemas de pérdida de infraestructura, ¿no? Dos hoteles que yo tengo conocimiento que han tenido pérdidas millonarias, ¿no? Entonces, justamente estos temas del cambio climático generan estos temas, ¿sí? A ver, pasemos a temas de pobreza. Estos sí son un poco más complicados. Le vamos a preguntar a Iván Baltázar, ¿está por ahí? Buenas noches, Inge. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué has colocado en temas de pobreza? Yo leo por si acaso, disminución del ingreso, principalmente agrícola, de la población vulnerable y aumento de la desigualdad de los ingresos. A ver, ¿qué has puesto tú? Bueno, en la pregunta 2 yo solo comenté sobre respecto al agua y biodiversidad en bosques. En temas de pobreza no. No, ya. A ver, vamos a preguntarle entonces a Diego López. ¿Está por ahí, Diego? Sí, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿has puesto algo en tema de pobreza o nada? Sí, yo es que puse en este punto, yo puse que es afín al punto de la agricultura, ya que en estas zonas, debido al cambio climático y al ecosistema de estas, las personas en su mayoría no están preparadas para un cambio y son vulnerables a que sus ingresos sean menores. Eso es lo que puse. Sí, justamente el tema de cambio climático exacerba, aumenta las desigualdades socioespaciales. ¿En qué sentido? Cuando tienes problemas en la agricultura, como el caso que decía su compañero, ¿no? El norte Potosí, la gente emigra, ¿no? O es una población así lo llaman en términos de planificación urbana, de multilocalidad, así lo llaman. Entonces, van y se van alojando en las grandes ciudades, ¿no? Y obviamente hay desigualdades socioespaciales muy grandes, ¿no? Porque en las grandes ciudades hay zonas que tienen todos los servicios, hay hospitales, hay canchas, hay espacio público, hay todo, pero en las laderas, en estas que se llaman pigurios, así se los denomina oficialmente, la gente se va a alojar en esos lugares y obviamente tienen problemas de seguridad ciudadana, hay robos, hay muchos de estos problemas. Entonces, el cambio climático está exacerbando estos temas y obviamente va generando mayores desigualdades socioespaciales. Incluso hay evaluaciones en Guatemala, en Colombia, de que la gente va a moverse a las ciudades y se aloja en zonas de alto riesgo, ¿no? Entonces, obviamente, como su costo de oportunidad es bastante bajo, obviamente, van colocando en zonas de riesgo. Lo que pasa en La Paz, ¿no? Alguna gente se aloja o se apuesta o pone su casa en laderas que son bastante peligrosas, ¿no? Entonces, justamente estos son temas bastante complicados. A ver, estamos en la segunda, pasemos, permítame, a la tercera consulta, la tercera pregunta que estábamos. Del cuadro 4 de la página 19 y 20, extrae las opciones de medidas de adaptación para la zona donde vives y extrae las que estimas que pueden ser de mala adaptación, ¿no? Justifica cuáles son
estas segundas, mala adaptación. A ver, vamos al texto y estamos en la 19 y 20, aquí está, ¿no? Entonces, 20, ¿no? Entonces, a ver, tenemos estas opciones de medidas. El sector hídrico, aquí tenemos una serie de medidas. Vamos a consultarle a David. ¿Estás por ahí, David? Sí, Una buenas noches. nomás. Coméntanos de aquí una nomás y una de mala adaptación que De has tú las... elegido. Puede ser de la intensificación del uso de insumos de fertilizantes. Yo elegí eso porque, o sea, si bien el uso de fertilizantes, existen diferentes tipos de fertilizantes, algunos orgánicos pueden llegar a ser positivos en lo que es el mantenimiento de la tierra y la resiliencia al cambio climático. Pero hay fertilizantes que con un uso ineficiente o indiscriminado, como indica de que la intensificación del uso de fertilizantes, en especialmente los nitrogenados o químicos, estos afectan a lo que es el cambio climático, tienen incidencia de generar gases de efecto de invernadero, lo cual eso produce más bien cambio climático, además de que daña la vida útil del suelo a largo plazo. Muy bien, gracias. Has respondido como tú, un agrónomo. Está perfecto. No, y lo has respondido bien, ¿no? Obviamente, el modelo de agricultura que tenemos que buscar es una agricultura sostenible bajo, obviamente, un modelo orgánico, ¿no? Entonces, el incremento de agricultura bajo químicos y con modificaciones genéticas, bastante complicado, ¿no? Porque estas modificaciones, principalmente en soya y en algunas otras especies, está generando graves problemas, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, Monsanto está tan vetado en algunos lugares, porque tanta modificación que ha hecho a los cultivos para que sean generen, digamos, como sus autopesticidas, ¿no? Eso ha generado Monsanto, pero obviamente con graves problemas a la salud, principalmente en maíz y algunos temas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, ha sido muy interesante tu respuesta, como todo un agrónomo, como te puedo decir. A ver, ¿está por ahí Felipe Puma? Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿nos puedes comentar, por favor, alguna de de estas medidas que has elegido? ¿Cuál te ha gustado? Sí, para la adaptación de la zona donde vivo, elegí el reciclaje de agua. Ya, súper bien. Y la mala adaptación de la zona donde vivo sería infraestructura de gestión del agua. Oh, ya, sí, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Tal vez Gabriela Urquidi está por ahí. Sí, ingeniero, buenas noches. Hola, Gabriela, muy buena noche. ¿Nos puedes comentar cuál ha sido tu respuesta al caso? Bueno, en las medidas de adaptación puse manejo eficiente del agua de riego y en mala adaptación también no puse de la implementación de fertilizantes como mi compañero y no sé si está bien, pero también puse de el aumento del uso de la agricultura de secano, ya que esta agricultura consiste en utilizar únicamente el agua que proviene de las lluvias y entonces esto en las condiciones actuales podría ser contraproducente, ¿no? Debido a las escasas lluvias que se han tenido. Eso sería, Sí. No, correcto. Gracias, estimada Gabriela. Y justamente yo les comentaba el primer día que la cooperación coreana me solicitó que yo pueda hacer una evaluación del tema de riego en arroz, ¿no? Riego en arroz, imagínense, riego en arroz. Es complicadísimo eso, ¿no? Un cultivo que les decía, 18.000 metros cúbicos hectárea requiere para producción, 18.000 metros cúbicos hectárea. Es hartísimo eso, cuando lo máximo que se requiere en cualquier cultivo es 1 litro por segundo por hectárea, ¿no? Y pueden calcular cuánto es. Y este tema de secano y en la evaluación que se tenía del cultivo de arroz, que no es un cultivo bajo riego, nunca lo ha sido casi, pero hay experiencias en lo que son los japoneses en Okinawa,
establecen que cuando se tiene algún tipo de control del agua y se tiene estos temas de control de drenaje y en algunos casos, genera justamente que hay una mejor producción del rendimiento del arroz, imagínense. Entonces, en general el secano puede que haga producir, pero puede que el rendimiento en tonelada hectárea sea menor. Y puede ser, como dice su compañera, una mala adaptación. Es una muy buena respuesta, estimada Gabriel. Sí, está muy bien. Muchas gracias. A ver, vamos a pedirle a Josué Mogro. ¿Está por ahí, Josué? ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿cuál de las medidas te ha gustado? ¿De mala adaptación o de adaptación? Los dos. Ah, ya, de mala adaptación, por la zona que yo vivo, puse eficiencia de riego, porque por donde yo vivo hay canchas de fútbol y toda la cosa, igual hay parques y así, y veo que incluso lo cambiaron acá a un campo de pasto sintético por la mala eficiencia de riego. No hay un buen pasto y así. Entonces yo pienso que esa sería una mala adaptación. También puse vacunas, pero no sé a qué se refiere bien eso, Inge. Vacunas vacunas así de vacunas para los bebés, ¿a eso se refiere? ¿O vacunas a cuál más o menos se podría dirigir, Inge? Sí, justamente en temas de adaptación, puede darse como adaptación y mala adaptación, ¿no? El tema que las vacunas tienen bastante tiempo en desarrollarse, ¿no? Pero esto, para temas de cambio climático, pueden ser bastante útiles porque a partir, digamos, de enfermedades tropicales que se están viniendo, pueden ayudar a controlar, por ejemplo, fiebre amarilla. ¿Qué tal si en Cochabamba de aquí a poco tiempo con el cambio climático empieza a haber fiebre amarilla? Entonces, nos van a obligar a todos a tener una vacuna de fiebre amarilla en Cochabamba, cuando no se requería. Pero puede ser una medida de adaptación, porque obviamente la posibilidad de que haya muchos casos de fiebre amarilla dentro de Cochabamba puede aumentar. Y obviamente como mala adaptación puede ser que obviamente uno se vaya siendo resistente a estas vacunas. Pero es una medida de adaptación, ¿no? Para poder reducir obviamente el impacto de algunas enfermedades tropicales, por si acaso. ¿Sí? Eso. Mauricio Rivera, ¿está por ahí? Buenas noches, Inge. Buenas noches. ¿Qué has respondido tú en este caso? De acuerdo a mi zona, lo que yo puse como medida de adaptación es el suministro de agua potable. Esto se debe a que en mi zona donde vivo no llega agua, no tenemos un tanque de agua ni agua potable. Y como medida de mala adaptación, justamente lo contrario, ¿no? Importación de productos de uso intensivo de agua. Por el motivo que no tiene mucha agua en esta zona. Correcto. Y otro punto que puse es el aumento del uso de la agricultura de secano. Por el mismo punto, ¿no? Que no existe mucha agua en las zonas, y es una zona árida, y eso, más que todo. Perfecto, ¿no? Está muy bien. Pasa que también como una medida de adaptación en zonas donde no hay mucha agua puede ser la cosecha del agua de lluvia, ¿no? La Fundación Abril ha estimado, por ejemplo, en todos los colegios, y este es un tema bien complicadito, en colegios donde no hay mucha fuente de agua, ¿no? Los baños de los colegios son terribles. No, si en casa tenemos problemas de falta de agua, imagínense en escuelas y colegios que tienen 200, 300 estudiantes que van a clases todos los días. Entonces imagínense cómo es mucho más complicado en estos lugares donde no hay agua y los baños de esos colegios y escuelas se complican mucho más. La Fundación Abril empezó a establecer, porque casi todos los colegios tienen un tinglado, entonces empezaron a cosechar el agua de lluvia para los servicios sanitarios y lograban más o menos captar 52 metros cúbicos de agua en cada época de lluvia, 52 metros cúbicos de agua, que les servía, haciendo una buena administración del agua, podía servirle hasta 3 o 4 meses
de lo que es el colegio, sin necesidad de otra agua, imagínense. Entonces, esa también puede ser una linda medida de adaptación. Ya estamos empezando a hablar de medidas de adaptación y esto es muy, muy interesante. Gracias, estimado Mauricio, muy interesante tu Sí, justamente igual puse eso como otro indicador, recolección de agua de lluvia. Sí, cosecha de agua de lluvia es muy importante. Y es una práctica muy común en muchos lugares, en la zona sur, debajo del techito, todos tienen un torrilito, ¿no? Y es algo tan común, es útil, obviamente, para captar agua de lluvia y para usarla, indudablemente, ¿no? Claro, hay que evitar la lluvia ácida, ¿no? Bueno, pero hay dichos y dichos, ¿no? En la antigüedad decían, tienes que lavarte con agua de lluvia, tu cabello. No sé qué cosa había, habría que recordar, ¿no? Habría que ir a hablar con las personas mayores y a ver qué nos dicen, ¿no? Porque hay conocimientos y saberes muy bonitos que tiene la gente mayor, que a veces hay que recuperarlos, ¿no? No porque seamos ingenieros y que todo tengamos una respuesta con un método científico, vamos a dejar de ver estos otros saberes, que si bien no tienen una fundamentación teórica o epistémica o en algún caso de alguna fórmula, ya sea deductiva o inductiva, pueden ser inciertos, sino también pueden ser ciertos, ¿no? Hay cosas que hay que recuperar siempre de la gente mayor, que puede ser también interesante. Ingeniero, a ver, vamos con algunos. ingeniero. Adelante, ¿quién me Sí, está hablando? yo, George, quería hacer una acotación en base a una experiencia, precisamente de que es cosecha de agua de lluvia. El doctor Luján de la Católica implementó este sistema en su casa, en la zona norte, y la adaptación de este sistema de cosecha de agua de lluvia permite que se pueda disponer de agua en los periodos de estiaje, ¿no? La implementación del sistema, viéndolo en términos de beneficio-costo, no es tan complicada y no excede en lo que podría ser capaz de hacer un sistema de tinglados o tal vez un tratamiento de agua in situ, y es una alternativa muy buena. Aparte, lo que mencionó usted de Fundación Abril, que es algo que también se trabajó, de hecho, en un proyecto que es Yacu Pogoy, junto con la Embajada de Estados Unidos de América y el Centro Boliviano Americano, y en apoyo de Fundación Abril, es que se tuvo la conexión no solo de esta cosecha de agua de lluvia y para recolección y para uso, sino que también se aprovechó de hacer huertos en los colegios y que los mismos niños tengan sus huertos ahí, ¿no? Y que vean esa parte ambiental, y es realmente interesante cómo es que los saberes ancestrales se menciona, porque esta práctica de la cosecha de agua de lluvia es, si no estoy mal, del Perú, incluso del Machu Picchu, de esas edades. Entonces, volver al pasado y adaptarlo al presente creo que nos va a dar buenas prácticas para el futuro. Muy bien, George, muchas gracias, muy interesante. Justamente el doctor Luján es colega mío y obviamente es muy interesante hablar con él porque su factura de luz, de agua de él es bien bajita porque casi no requiere agua de la red de CEMAPA. No obstante, él ha implementado un pequeño mejorador del sistema de agua. Tiene una pequeña planta de tratamiento en su casa, ¿no? Mejora un poquito las condiciones del agua y obviamente le permite tener agua, disponibilidad de agua. Y hablando con él, que es siempre muy interesante, él decía, podemos implementar todos estos sistemas de cosecha de lluvia para, obviamente, regar los parques. Sería muy interesante regar los parques con el agua de lluvia. Obviamente ahí reduciríamos muchos de estos problemas, ¿no? Es muy interesante todo este tema y justamente la Fundación Abril tiene un parque en la parte del Abra también, ¿no? Donde hay una escuela modelo donde se van llevando estos temas. Muy interesante. Gracias, George, por este criterio. A ver, vamos, un último. Fabricio López, a ver qué nos ha respondido sobre este tema de las medidas. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Ya, yo respondí sobre la mezcla de cultivos y ganadería, que si bien el espacio para el agricultor se reduce, el ganado se puede presentar riesgos biológicos si entra en contacto con alguna planta o insecto en específico peligroso para el animal.
Está muy bien. Está muy bien, muchas gracias. También puse el reciclaje de agua, que al no tener un buen tratamiento de aguas, y estas mismas pueden utilizar para el riego, dichas aguas dan lugar a riesgos para la salud de agricultores, ganaderos y por supuesto a los consumidores. Está muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante. A ver, antes de pasar a la siguiente pregunta, aquí estaba leyendo códigos de construcción y edificios robustos ante inundaciones. Esto nos toca, ¿no? Nos toca como ingenieros civiles, si tenemos un código de construcción, primero para establecimiento en franjas de seguridad, ¿no? Tenemos zonas restringidas para construcción de edificios, por ejemplo. No tenemos, ¿no? Estos temas son fundamentales, ¿no? Hay municipios que requieren mucha normativa porque están construyendo muchas viviendas y edificios cerca al río. Entonces ahí puede generar mucho problema. Pero obviamente se pueden construir edificios robustos ante inundaciones. Yo estaba en Japón, estaba en Tokio, y el edificio, no es el edificio, el estadio del Nissan, de Nissan, ¿no? Del equipo de Yokohama, es un edificio, es un estadio que está diseñado para inundarse, porque es una zona de atenuación de crecidas del río Tamagawa, ¿no? Gawa quiere decir río en japonés, entonces el río Tama en Japón, que pasa por el centro de Tokio, entonces justamente tiene un vertedero lateral y por ahí inunda una zona grande y se inunda el estadio del Nissan. Entonces es muy, muy interesante. Y estos son edificios robustos ante inundaciones, ¿no? Entonces existen aquí hartos temas que pueden ser muy interesantes como medidas de adaptación al cambio climático y se pueden desarrollar bastantes en estos, ¿no? Que pueden ser muy, muy interesantes. Bueno, pasaremos a esto que estaba muy, muy interesante, pero tenemos dos preguntas más. En la cuarta dice, del cuadro 10 de la página 28, copia las medidas de adaptación y mitigación para reducir el cambio climático y extrae 5 medidas y 5 de mitigación implementadas en otros países que pueden ser aplicables en nuestro país. Entonces, estamos en la pregunta 4, que es de la página 28. Vamos a ver a la página 28. Estamos 21. Bueno, todo el texto es muy bonito, espero que lo puedan leer porque tiene lecciones muy interesantes. Aquí, ¿no? Hemos indicado, perdón, acá estábamos. Copia las medidas de adaptación y mitigación. Bueno, aquí, estas son las medidas de adaptación y mitigación que se han publicado y han sido reportadas ante la CEPAL de nuestro país, ¿no? Entonces, planes para abastecer de agua, estudios climáticos, mecanismos de adaptación a la agricultura, salud de asentamientos urbanos, mitigación, mecanismos de desarrollo limpio, los MDLs que estaban referidos a la ODL, pero esto ya desapareció, ¿no? Eso ya viene del 2005, es antiguo. Mecanismos de reducción de emisiones debidas a deforestación y degradación en bosques. Muy poco hemos logrado esto, ¿no? Programas para el uso de gas natural vehicular y focos ahorradores. Creo que este ha sido uno de los mejores implementados, ¿no? Por la posibilidad de reducción del impuesto del arancel para la importación de vehículos si venía con gas natural, y esa gran política de focos ahorradores que fueron cambiando en las casas. Claro, no vieron si era luz de día o si era luz cálida, ¿no? Pero te daba un foco. Pero obviamente era ahorrador, ¿no? Ustedes han llevado instalaciones en edificios. Yo soy docente de instalaciones, ¿no? Y obviamente la temperatura de color es importantísima también cuando uno define una luminaria. Obviamente una luz cálida no es lo mismo que una luz blanca. El espectro de color es diferente. Y obviamente esto se debe cuidar también cuando uno elige una luminaria, por si acaso, ¿no? Bueno, esto fue bastante interesante también. Y proyectos forestales para mitigación de gases de efecto invernadero. A ver, hace ratito no nos respondió, pero ahora vamos a ver si Wendy está por ahí. Wendy, ¿está por ahí? Buenas noches, Inge. Hola.
¿Qué has respondido en la pregunta 4, Wendy? Sí, sí. Ya, la pregunta 4 nos había pedido que escojamos 5 medidas de adaptación y 5 medidas de mitigación para nuestro país en base a los que ya habían de los diferentes países también. Lo que yo había elegido como medida de adaptación era investigaciones científicas en sectores vulnerables como el sector agrícola y los impactos del cambio climático en los cultivos, acciones y medidas contra la degradación de los suelos. Esto porque se sabe que actualmente están usando agua tratada para regar, pero no existe una normativa como tal para que nos diga qué parámetros y en qué rango deberían estar esos parámetros para regar esas aguas de riego. Entonces, tal vez esa parte, por eso es que había puesto esta parte de investigación para el sector agrícola. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, estimada Wendy. Y justamente, ¿no? La ley 1333 en el reglamento en materia de contaminación hídrica establece claramente 4 tipos de agua, ¿no? Agua de calidad A, B, C y D. Y obviamente la calidad D es la calidad mínima, que incluso ya tiene hasta una cantidad de coliformes y una cantidad mínima de DBO, DQO, que es lo mínimo que se requiere para regar, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, como indicas, hay establecimiento de temas de calidad de agua para estos temas. No, adelante, Sí, por favor. lo que había escuchado sobre la 1333 era para vertidos a ríos, no para riego como tal. Claro, para vertidos, sí. Indudablemente es para vertidos, ¿no? La calidad mínima de agua. Pero obviamente esa agua después se va a reutilizar, obviamente, en riego o se va a reutilizar en algunos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que sale de Albarrancho debería salir mínimamente en calidad D, porque eso es obviamente utilizable en riego en toda la zona de 1 de Mayo, en todas esas urbanizaciones, esas poblaciones o comunidades que están cerca al barrancho, ¿no? A eso, perdón, no me expliqué bien, a eso me refería en ese tema, ¿sí? Gracias, estimada Wendy. Tal vez está Plácido Ramírez por ahí. José Negretti. Buenas noches, ingeniero. Hola, José. A ver, cuéntanos qué te ha parecido y cuál puede ser adaptable para nuestro país, que se ha hecho en otros países. Yo puse que acciones contra inundaciones y uso racional de la energía. Me parece También programas verdes, no, fondos verdes, perdón, y programas de educación ambiental. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, adelante. Planes de adaptación en sectores industriales. Y solo eso puse. Muchísimas gracias. Creo que está muy, muy interesante. Y estimo que para mí, por ejemplo, hay otros que se han implementado en Colombia, que es Colombia interesante. Ordenamiento territorial. Es la base, obviamente, para la planificación, el ordenamiento territorial. Ustedes saben que cuando nosotros planificamos un edificio, sabemos más o menos el uso que se le va a dar al edificio. Y cuando queremos dotar de servicios a una población, tenemos que saber hasta dónde va a crecer, para saber si vamos a dejar una matriz mayor o menor, si es que va a haber población aguas arriba o aguas abajo. Y eso es planificación. Lo que tenemos hoy día es que la ciudad va creciendo y vamos cambiando tuberías cada cierto tiempo. La tubería que ponemos ya no va a servir con la población servida que se va a tener más allá. Entonces, todos estos temas son muy, muy interesantes. El pago por servicios ambientales establece que a partir de lo que es una tasa que se puede dar a partir del uso, por ejemplo, de agregados, la ley 3425, que es el aprovechamiento de agregados, puede servir para el mejoramiento y el cuidado de la cuenca. Entonces, hay bastantes medidas que se pueden tener y se pueden poner en nuestro país, ¿no? Yo quedo corto aquí con lo que es las medidas de adaptación y mitigación, porque creo que no hemos llevado
suficientemente en nuestro país. Es una crítica constructiva, obviamente, desde todo punto de vista. Bueno, y vámonos a la última pregunta. La última pregunta decía, comenta la conclusión de la página 33, la evidencia presentada. Y vámonos a la página 33, mejor. Vamos a la página 33 y dice, la evidencia presentada en este estudio muestra que en general en América Latina y el Caribe existe un amplio portafolio de políticas públicas sobre cambio climático, tanto en adaptación como en mitigación, ¿no? Y, a ver, ¿qué opinión les merece este comentario? Le vamos a preguntar a Elmer Mamani, ¿está por ahí? Inge, aquí estoy. A ver. Aquí estoy, Inge. Elmer, adelante. Bueno, yo he comentado en este punto, ingeniero, que está claro que los países de América Latina son vulnerables a estos efectos de cambio climático. Por ello han desarrollado una serie de políticas para mitigar estos efectos y así poder combatir estos efectos. Pero no todos los países son eficientes en la aplicación de estas políticas. Y ese sería uno de los problemas que afrontaría cada país, cada uno como país. Muchas de las políticas planteadas no llegan a ejecutarse en su totalidad y esto solo muestra el déficit en su política. Bueno, también podemos indicar que no todos los países le dan la importancia que se debería. Bueno, ese comentario, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, vamos a ver qué ha dicho Grayson Enrique Candia, por favor, ¿está por ahí? Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Cuál ha sido tu respuesta, por favor? Bueno, la respuesta que puse es que Bolivia no cuenta con medidas de adaptación y mitigación que cubran todos los sectores donde se concentran las prioridades de cambio climático, ¿no? Y como Bolivia es un país en desarrollo, es muy vulnerable y se enfoca principalmente, como en otros países, en sectores como el energético. Y obvia muchos sectores que necesitan ayuda, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. Tal vez John Omar Huanca, ¿está por ahí? Aló, Inge, ¿me escucha? Hola. Sí, te escuchamos, John Omar, adelante, por favor. ¿Qué ha sido tu respuesta? Bien, mi respuesta fue de que se puede evidenciar que nuestro país es altamente vulnerable por el hecho de su falta de políticas que ayuden a la adaptación del cambio climático. Por parte del texto, en esta parte de conclusión, nos avisa que estaremos en emisiones en aumento y que crecerá obviamente con el tiempo. O sea, solo tomando este punto, podemos ver una falta de políticas para poder combatir este cambio que va a aparecer. Más en la actualidad se observa una política que mantiene una línea pasada sin tomar en cuenta cambios que pasarán en un futuro. Así entrarían todos los puntos como deforestación o emisiones de GI, etcétera, todos los que igual nos muestra en esta parte de conclusión. Y pues en todo lo que va a afectar en América Latina y Caribe. Muchísimas gracias, muy interesante también tu comentario. A ver, vamos a solicitarle a Rosemary Martínez si es que quiere hacer un comentario o pasa. Creo que no. Y Plácido Ramírez. Acá estoy, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Plácido, te he llamado hace rato. Sí, fui a tomar agua. Está bien, eso es importante. Para evitar el cambio climático también hay que hidratarse. A ver, dame la última respuesta, por favor. ¿Qué has respondido, por favor, a la última pregunta, mejor dicho? Ya, ingeniero, que puse que Bolivia sigue siendo un país altamente vulnerable al cambio climático. Hay muy poca capacitación sobre el riesgo que puede tener el cambio climático por la contaminación en los gases. Las autoridades también no toman mucho en cuenta el cambio climático. La población no ve el riesgo que puede tener la contaminación, deforestación,
todas esas cosas. Necesitamos un sistema de alerta temprana y eso, ingeniero. Perfecto. No, perfectísimo. Creo que ahí está resumido. No, justamente aquí ustedes han podido ver en las páginas anteriores justamente las políticas que nosotros hemos estado llevando. Y mañana vamos a ver en específico cuál es la política nacional de cambio climático que tenemos y obviamente las medidas de adaptación y mitigación que se han ido implementando. Y mañana también vamos a ver cuál es justamente nuestro reporte voluntario de lo que estamos intentando lograr el 2030. Pero en este punto creo que hay que ser bastante crítico. Hay, como pueden ver en este documento, este documento está publicado en la página oficial también de la Autoridad Plurinacional de la Mar y Tierra, está. Pero hay tantas acciones aquí que se han aplicado en otros países y podrían ser totalmente aplicables en nuestro país. Miren, hay tantas y tan interesantes medidas de adaptación y mitigación que se han desarrollado en otros países y tranquilamente pudiéramos aplicar en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que estamos todavía quedándonos un poquito cortos. No sé por qué no, a veces falta presupuesto, yo no sé, pero creo que no hay que ser negativo, sino hay que ser propositivo en todo. Creo que podemos sacar muchos de estos elementos como propuestas y espero que algún día ustedes puedan ser autoridades y puedan decir, bueno, tenemos que implementar todos estos temas para obviamente mitigar y adaptarnos al cambio climático, principalmente para reducir la pobreza, ¿no? Es una pena ver desigualdades socioespaciales en nuestro país. Hemos trabajado mucho en estos tiempos de reducir esa brecha de desigualdades, pero con el cambio climático esto se vuelve a exacerbar. Entonces creo que podemos hacer todavía mucho para que haya gente que tenga una dotación de agua razonable de 80 a 120 litros por habitante día, y en otras zonas que pasaban y que tenían 10, 20 litros habitante día puedan lograr la misma dotación, solamente incluso reduciendo las pérdidas que tenemos en el sistema, ¿no? Esas desigualdades tenemos que trabajar para, obviamente, reducirlas y que todo el mundo tenga un derecho digno a tener las mismas condiciones, viva donde viva. Y sea lo mismo vivir en Clisa, Punata, en Arani, que vivir en Cochabamba, con las mismas condiciones de salud, de servicios y obviamente de protección, mitigación al cambio climático. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería y eso es lo que tenían para el día de hoy. Justamente hemos trabajado todos juntos en estas respuestas a este tema, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Mañana, bueno, yo voy a exponerles, les voy a presentar un poco de lo que son las medidas de mitigación y adaptación y cómo estamos en nuestro país. Y mañana repartimos los grupos. Como les decía, el lunes tenemos trabajo asincrónico, ustedes van a trabajar por grupos y empezamos exposiciones martes, miércoles y con eso obviamente vamos ya, estamos casi mañana ya a la mitad del módulo, ¿no? Entonces vamos avanzando, ¿sí? Bueno, les agradezco entonces mucho por la asistencia el día de hoy. Cualquier consulta o duda lo pueden hacer también vía WhatsApp a mi persona y bueno, nada. No sé si hay algún comentario de alguno de ustedes o algo para antes de finalizar la clase. Adelante, por favor. Bueno, si no hay nada, les agradezco. Muy buena noche. Hasta mañana. No tenemos tarea para mañana, por si acaso. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.